en 4 meses, Javier Milei ya pudo haber construido un perfil propio, ¿no? Se dice que las lunas de miel duran 100 días, no sé cuánto duró la suya. No voy a meterme en ¿Con esa... el gobierno? En esa, no sé, con la que sea, la luna de miel. Dura 100 días. Bueno, lo de Milei parece ser una dinámica de acontecimientos mucho más vorágine que en cualquier otro gobierno. En favor de Milei hay que decir que debe hacer por lo menos 3 años, que Milei es el centro de la escena política en la Argentina. Después evaluaremos si eso es bueno o es malo. Pero cualquier político que se precie de tal quiere estar en el lugar de Milei, gobernando o no gobernando, ser el centro de la escena política. Que hablen, bien o mal, pero que hablen. Ahora, desde hace 4 meses, antes no tenía sus consecuencias. Bueno, era diputado nacional, nos costaba algunos millones. Sí. Pero ahora es el presidente de los argentinos, con lo cual las acciones que lleva adelante, para bien o para mal, terminan de beneficiarnos o perjudicarnos a la mayoría de los argentinos. Y en este debe y haber de los 4 meses de gobierno libertario, me voy a permitir sintetizar, haciendo base en un trabajo muy interesante que realizó el economista Serrano Mancilla, que es el responsable de la CELAC, el Centro de Estudios Geopolíticos para Latinoamérica, de las cosas que Milei hizo y que dijo la verdad en campaña y las que mintió. Empiezo por lo que mintió, ¿le parece a usted? Vamos a detallar una tras una cuáles son las cosas que Milei en campaña dijo la verdad y cuáles son las que mintió después de 4 meses de gestión, ¿no? Que se cumplieron el 10 de abril pasado. Dijo que iba a eliminar el Banco Central, eso no ocurrió. Y le dio exactamente el sentido contrario. Hoy el Banco Central tiene mayor protagonismo incluso que con el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El Banco Central es el que está regulando el funcionamiento del mercado financiero. Bueno, recuerdo usted que muchos decían que era una locura realmente pensar en eliminar el Banco Central. Pero él hizo campaña diciendo que lo iba a eliminar, que iba a dolarizar. ¿Se acuerda aquellas imágenes de él en el teatro dándole con un bate de béisbol a una maqueta del Banco Central? Bueno, el segundo tema es muy sensible a la estructura del propio libertario que lo votó a Milei. La mayoría creía que no iba a vivir esta situación. Por ejemplo, dijo que iba a bajar los impuestos y mintió porque los impuestos en los 4 meses subieron, no bajaron. Y de hecho amenazan con subir aún más porque está proponiendo reinstalar ganancias a 2 millones de argentinos que el gobierno anterior, en el llamado Plan Platita, lo eliminó. Y el otro día veía un video donde él había dicho que antes de subir un impuesto se cortaba los brazos. Bueno, anda con los 2 brazos, pero los impuestos subieron. El tercer punto, que también impacta a la mayoría de los argentinos, con lo mintió Milei, es que el ajuste no lo pagaría la gente, ¿no? El ciudadano común, usted, yo. Seguro. Que lo pagaría la casta, un término difícil de definir porque la casta se va acomodando de acuerdo con las necesidades del oficialismo. Alguien es casta si piensa distinto y si piensa igual, dejó de ser casta. O sea, mágicamente te agarra el hada buena y te convierte en no casta. Bueno, lo cierto es que el ajuste no lo está pagando la casta, sino que mayoritariamente lo está pagando, en primer lugar, los jubilados. En segundo lugar, lo están pagando las universidades, porque son las que más han sufrido esta brutal desaceleración de la economía. Y me doy pie a mí mismo para decir que en el cuarto aspecto que mintió es que vamos a hacer crecer la economía con o sin dinero. Bueno, el Banco Mundial ha pronosticado para este año una caída de la economía del orden del 5% en la Argentina. Eso es muchísimo. Sí. Y nos pone en el nivel más alto de toda Latinoamérica, incluso de un país que no tiene gobierno, que está dominado por bandas que actúan, están sin gobierno literal y que tienen pobreza estructural como es Haití. Nosotros vamos a tener un retroceso de la economía mayor que el de Haití, según el Banco Mundial, a lo largo de este 2024. Por supuesto que los pronósticos de los bancos y de las consultoras hay que esperar después, ¿no? Porque muchas veces se equivocan. Pero hasta ahora la economía se ha desacelerado y ha caído, ha aumentado muchísimo la cantidad
de disponibilidad que tienen, por ejemplo, las industrias, pequeñas y medianas industrias. La disponibilidad industrial, es decir, la utilización de la capacidad industrial está en el orden del 50% y a la baja. Es decir, que hoy un señor que tiene una industria está utilizando la mitad del taller, para que seamos concretos, y le sobra máquina para seguir haciendo cosas y ha tenido que suspender los turnos. Bueno, de hecho, algunas pymes están pensando ya en vacaciones adelantadas, en también, alguna jubilación anticipada o un retiro voluntario. Bueno, quinto punto en el que Milei mintió, que iba a reducir la inflación. Acá voy a compararme permítame ser autorreferencial. Sí. Yo dije que iba a aumentar 30 kilos para después empezar a bajar. Claro. Aumenté los 30 kilos y ahora ya bajé 10, con lo cual estoy bajando más peso que antes de que aumentara los 30 kilos. Claro. Estoy subiendo o bajando de peso. Está en realidad bajando teniendo en cuenta lo que aumentó últimamente. Pero estoy más pesado que antes. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hablar de algo exitoso, bajar 10 kilos, teniendo en cuenta lo que aumentó? Bueno, lo mismo pasa con la ecuación de Milei respecto a la inflación. Se está desacelerando la inflación, pero bueno, tenemos unos índices por encima de los que criticaba y dijo que lo venía a solucionar, con lo cual no redujo la inflación, la aumentó, por más que ahora digan se está desacelerando con un costo muy alto. Se desacelera por falta de consumo, porque no hay plata en el bolsillo. La mayoría de los argentinos, hay sectores que la tienen, sobre todo los sectores financieros, y no saben dónde ponerla, esa plata. Punto 6, y esto es lo que está sucediendo. No vamos a tocar las tarifas. Bueno, no les tengo que explicar lo que está pasando con las tarifas eléctricas, con las tarifas del transporte, con las que se vienen de gas. Todas las tarifas están siendo modificadas, retirando los subsidios y aumentando a niveles que son impagables. El punto 7, eliminar el cepo cambiario. Y aquí está la clave de lo que se viene. ¿Por qué? Bueno, porque tampoco cumplió. El cepo cambiario sigue. Y además, la devaluación del 118% que produjo en el mes de diciembre ya no alcanza y el campo le está reclamando mayor devaluación. Con lo cual, si hay mayor devaluación, se va a perder eso que mencionábamos que era reducción de la inflación, porque si hay devaluación, hay aumento de precios y la inflación nuevamente va a continuar subiendo, no desacelerándose. Por último, permitir que los salarios se muevan libremente. Los salarios bajaron todos de manera generalizada, todos, salvo un puñado de sectores, contados con los dedos de una mano, que la pudieron seguir a la inflación, porque son tan sensibles. Los bancos, ahora el transporte se homologan los precios, aceiteros, petroleros, y no más. Que además son volúmenes de trabajadores que no son significativos respecto del conjunto de los 6 millones de trabajadores registrados que tiene la República Argentina. Con lo cual, los salarios no se mueven libremente porque la mayoría de las paritarias están trabadas, porque además los empresarios, los empleadores, están perdiendo ventas o perdiendo actividad, prestaciones en todos los rubros. Entonces dice, no te puedo aumentar, porque si no tengo que despedir. Y esa es la tensión. Los trabajadores tienen menos plata en el bolsillo. Si les dan aumento, tienen que achicarse por otro lado. Bueno, en todo esto mintió en campaña. Si uno seguía por esta columna que acabamos de desarrollar, hubo, por supuesto, falta de verdad. O una cosa es decir que vas a hacer tal o cual medida y otra cosa es gobernar, ¿no? Se empieza a complejizar. Seguro. ¿En qué dijo la verdad? Porque parte del programa de gobierno de la Libertad Avanza se está cumpliendo. En la prioridad de Estados Unidos e Israel en política exterior, al extremo de la genuflexión. Está tirado en el piso, sobre todo con los Estados Unidos y en Israel, alineándose más allá de lo que le piden. Miren que le piden mucho siempre te piden mucho, todo lo que te puedan sacar, pero incluso el Fondo Monetario Internacional le está diciendo, disculpame, es mucho. No tanto. No tanto porque se nota. Fíjate que ya muchos califican directamente de sobreactuación lo que está haciendo tanto con Estados Unidos como con Israel, ¿no? Sobre todo lo de Israel, ¿no? Porque así es. Da la impresión que esto es una cuestión que después va a derivar en consecuencias, que no tengo elementos para juzgarlas claramente porque no soy un especialista en política internacional. ¿En qué cumplió? Bueno, que iba a haber una reducción del gasto público. ¿Alcanza esa reducción del gasto público? Es
una reducción que va a generar mayor eficacia en la prestación del Estado. Inicialmente parece que no. ¿Tenemos mejor calidad de prestación del Estado a partir de esto? Inicialmente parece que no. Son 4 meses, hay que esperar en el tiempo para evaluarlo. Pero el despedir empleados públicos, que también era lo que dijo que iba a hacer, al voleo, como está ocurriendo, que es el próximo punto, en donde dijo la verdad, tampoco hace que el Estado te dé una mejor prestación. Y además está visto que en el caso de despedir empleados públicos es más no para mejorar la prestación del Estado, sino para cumplir con una promesa de campaña. Ni siquiera con una promesa de campaña, Jorge. Creo que es más una especie de designio ideológico, ¿no? Lo tenemos que hacer, porque si no, no seríamos libertarios. Es el tercer punto, despedir empleados públicos. Eso lo está cumpliendo y está generando muchísima afectación. Sí. Pero en algunos lugares no solo afecta a quienes son despedidos, sino afecta a la calidad de la prestación. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, o en el AMBA, está deteriorándose la calidad de prestación de los trenes, algo muy vital para el movimiento de la gente que trabaja. Que está afectando las frecuencias horarias, está desorganizando la vida de millones de argentinos. Pero hay otros casos, por ejemplo, las oficinas de ANSES, que en algunos lugares, por ejemplo, han quedado casi desmanteladas. La pregunta es, a ver, no todo se resuelve vía online, porque ¿cómo le explicás a alguien que no tiene ningún conocimiento de informática, o tal vez no tiene cómo acceder a esta posibilidad, que ya no cuenta tampoco con esa oficina de la atención personalizada donde van, plantean los problemas y lo escuchan? Bueno, esto es lo que ha pasado o está pasando en algunos puntos del país, especialmente los más pequeños. Bueno, con las privatizaciones está amenazando, todavía no se ha privatizado ninguna empresa, pero amenaza a muchas para que la aprueben la ley de bases, las ha sacado del listado privatizador, ¿no? Y a otras las mantiene, como Aerolíneas Argentinas, pero todavía no se ha impulsado ninguna de las privatizaciones, aunque se anuncia que se concretarán. Algunas privatizaciones, bueno, son medulares para el funcionamiento de servicios básicos, por ejemplo, las escalas aéreas, la interconexión, ya se han sufrido consecuencias, no se privatizó Aerolíneas Argentinas, pero ya han discontinuado muchas escalas en distintos puntos de la República Argentina. Y con esto termino, los últimos puntos de dónde dijo la verdad. La defensa del monopolio privado, esto es así porque le ha dado cada vez más negocio. De hecho, ahora le acaba de dar un negocio a Mercado Pago, que es una cosa inexplicable, porque le acaba de transferir miles de millones de pesos del Estado en concepto de AUH para que los manejen ellos. Dice sin costo. Bueno, pero sabe, usted pone la plata en Mercado Pago y Mercado Pago se la trabaja. Trabaja ya miles de millones de pesos de los argentinos y ahora son los que aporta el Estado. El negocio a un solo privado, al señor Galperín, que además tiene una excepción de 100 millones de dólares que lo beneficia con su empresa y ahora va a recibir mayor beneficio. Está concentrando el monopolio privado en unas pocas manos, pero a la vez esa concentración le genera tensión porque ahora le ha sugerido a las prepagas y ha acusado Bolok Copit, el dueño de una de las prepagas, de haber jugado sucio. Le permitió que liberaran los precios y como aumentaron mucho, dice, bueno, ahora te lo empiezo a controlar y te voy a poner un límite. Con lo cual volvió el control de precios, aquello que ideológicamente reprochaban. Congelamiento de la obra pública. Esta debe ser la medida más efectiva de Milei. Nadie creía, la verdad que nadie creía, que iban a congelar la obra pública. Pues sí, la congelaron y cómo. Y la mayoría decía, bueno, pero las obras que están en marcha no las van a parar. Las pararon a todas, no hay una sola obra funcionando en la República Argentina. Bueno, no voy a explicar lo importante que es tener obra pública en un país para el desarrollo. ¿Cómo salió Estados Unidos de la depresión? Con obra pública. Así es. ¿Cómo corrigen los países que tienen problemas económicos? Con obra pública. Es keynesianismo. Eso le molesta muchísimo a Milei. Bueno, pero ha sido la solución para los países. De hecho, nosotros aquí nos cansamos de elogiar a los países nórdicos. ¿Cómo sobreviven los países nórdicos con altas tasas de crecimiento y mucho bienestar y confort, con mucha presencia del Estado en la obra pública? Bueno.
Eso no va a ocurrir en la Argentina. Es que es generadora de miles de puestos de trabajo. Dinamizadora de la economía. Y ni hablar, Guillermo, cuando realmente, por ejemplo, el Estado se ocupa de generar la construcción de viviendas. Le resuelve el problema habitacional a miles de familias y a su vez también terminás moviendo al albañil, al pintor, al plomero, al gasista, al ferretero, al corralón y bueno, todo lo que se mueve en torno a una obra, por ejemplo, hablemos en este caso particular de construcción de viviendas. Bueno, y te mejora la calidad de vida. Además, entre Río Cuarto y Córdoba hicieron una autovía, bajaron sustancialmente la cantidad de muertos en accidente. Y a nosotros, en lugar de llevarnos 3 horas y media, a veces 4 si vas en colectivo, hacemos en 2 horas el viaje de Río Cuarto a Córdoba. Por último, los operativos militares contra las manifestaciones. No son militares, pero sí son de la Fuerza de Seguridad, algo que había prometido y que está ocurriendo. Incluso generan episodios en manifestaciones que ni siquiera lo justifican. Van a sembrar la lógica de la represión porque les conviene a la dinámica de su discurso. ¿En qué mintió y en qué dijo la verdad tras 4 meses de gobierno del libertario Javier Milei? Algunos catalizan este escenario diciendo, bueno, pero la gente lo sigue apoyando mucho. Bueno, aquí hay puntos de comparación que también se pueden hacer, ¿no? Cuando Macri gobernó los 4 primeros meses tenía un 65% de aprobación. Hoy Milei tiene 20 puntos menos, un 45%. Están contentos igual, ¿no? Cuando, está bien, era otra circunstancia. Cuando Alberto Fernández tomó la decisión de mandarnos en cuarentena para combatir el COVID, llegó a tener el 75% de aprobación. Después se mandó un par de pifias, ¿no? Un gravísimo, que lo hicieron caer y creo que de ahí no se recuperó más de la confianza de la gente en el propio Alberto Fernández. Es decir, que los índices de aprobación en los primeros 100 días de gobierno generalmente oscilan entre el 55 y el 65, no como está ahora en el 45. Y otra cosa que logró, ¿no? Ha bajado el índice de riesgo país, ¿no? Significativamente, que eso muchos lo celebran. Claro, en paralelo subió el índice de los argentinos en riesgo y cada vez más.